hemos presentado La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres. Iniciamos de esta manera nuevas historias, nuevos hombres. Agradecemos a todas las personas que durante la semana han participado de una pregunta con la que nos despedimos la semana anterior. ¿Qué hace usted frente a la violencia? Hoy estaremos hablando de esto. Para ello quiero saludar inmediatamente a Henry Cervantes, quien es psicólogo del Centro Juana Zurduy. Bienvenido, Henry. ¿Cómo estás, Luli? Un gusto volver a estar con todas y todos ustedes esta semana. Evidentemente, la anterior semana habíamos empezado a conversar, ¿no?, sobre esta cuestión tan importante e interesante. ¿Qué hacemos nosotros como hombres, como mujeres frente a la violencia, ¿no? ¿La normalizamos, la cuestionamos, nos indignamos o simplemente la dejamos pasar? ¿Qué es lo que pasa con nosotros como sociedad, como personas, en diferentes ámbitos, en la casa, en la familia, en el colegio, en el trabajo, ¿no? O finalmente, ¿qué pasa si conocemos algo? Entonces, el día de hoy, Luli, vamos a intentar conocer esto, ¿no? También es importante que analicemos qué es lo que dice la gente a esta pregunta que hemos lanzado la anterior semana y poder también conocer, ¿no?, cuál es la impresión, la actitud de la gente frente a la situación de violencia. Muy bien, yo quiero saludar sobre todo a la participación, como decía al principio. Primero voy a hacer conocer 3 participaciones con las que vamos a empezar este diálogo. Primero, Walter nos dice lo siguiente: en una ocasión yo estuve pasando por el mercado campesino y vi como un chico le gritaba a su pareja. Me acerqué y le dije que él no puede hacer eso porque ya le estaba tomando del brazo, pero ella se enojó. Eso no me gustó porque sentí que estaba interrumpiendo y que ella debería haberme agradecido. Nunca más me acerqué a esa pareja ni a otra. Esa es una primera experiencia que nos cuenta Walter de cómo ha reaccionado frente a la violencia. Si gusta, la podríamos comentar, Luli. Sí, muy bien. Porque es importante, ¿no? Bueno, esto es algo muy común. Muchas veces hemos escuchado testimonios de gente que dice, bueno, sí, yo estaba ahí pasando por la calle y de repente vi esto, ¿no? Vi que alguien estaba peleando, una pareja estaba peleando, me metí y bueno, yo salí perjudicado, ¿no? Salí peor, digamos, hasta agredido por los dos. ¿Qué es lo que sucede? Esto también forma parte, por ejemplo, de cómo muchas veces como sociedad, como personas, entendemos o hemos entendido equivocadamente que la violencia era una cuestión muy íntima, ¿no? Digamos, una cuestión o un problema muy privado. Entonces, muchas veces cuando una persona intenta intervenir, y no con el afán de ir y golpear a otra persona, sino simplemente con el afán de intervenir y poner un alto al hecho de violencia, las personas que están en conflicto en ese momento toman esto como una intromisión, ¿no? Porque entienden muchas veces que la violencia es un problema muy íntimo, ¿no? Entonces, importante, por ejemplo, a partir de esto que comentas, Luli, que nos dice este oyente, que nosotros entendamos que la violencia no es algo privado, no es algo íntimo. Hay un dicho popular, ¿no? Los trapitos se lavan en casa. Los trapitos ¿no? sucios se lavan en casa, ¿no? Exactamente. Pero no, o sea, eso en todo caso es algo equivocado, ¿no? Porque la violencia no puede ser ocultada, no puede ser, digamos, encubierta, ¿no? Se tiene que evidenciar y más aún se tiene que tomar acciones, digamos, contundentes al respecto. Entonces, un primer mito desmitificado, Luli: la violencia no puede ser, digamos, algo que se tenga que netamente resguardar en lo profundo de las relaciones íntimas de pareja o de las familias. No podemos seguir lavando los trapitos sucios dentro de casa. Muy bien, creo que es un tema muy interesante y quiero agradecer en esta oportunidad a Carla. No nos ha dicho el apellido, pero sí ha participado esta semana y nos dice: hola, gracias Radio Encuentro, mi nombre es Carla. Quiero contarles que en una ocasión mi hermana tuvo problemas con su pareja. Yo no lo conocía y después me lo presentó. Pensé que era un buen muchacho, pero en una ocasión vi cómo le gritaba y le empujó. Yo me metí inmediatamente y después hablé con mi hermana. Lo primero que hice fue decirle a mi hermana que eso no es correcto. A él simplemente lo boté de mi casa. Mi hermana entendió y se dio cuenta que no tenía que asumir ese tipo de reacciones de parte de él, por más que sea su pareja. Entonces yo salí contenta. ¿Por qué? Porque la reacción de mi hermana fue positiva ante lo que yo hice. Bien, Uri, ¿qué lectura nos puede ofrecer eso? Eso yo te pregunto a ti. Es algo que usualmente pasa, ¿no?, en la sociedad, es algo que usualmente pasa en las relaciones de pareja, donde muchas familias se ven involucradas. Pero, ¿qué es lo que podemos rescatar de eso?
Quizás lo más importante, Henry, es el hecho de que la persona ha tenido una respuesta positiva. En este caso, a diferencia del primero, su hermana se ha dado cuenta que en este caso su otra hermana se estaba inmiscuyendo quizás en su relación, primero porque era necesario, porque ha habido un forcejeo, y segundo porque le ha demostrado que su cariño primaba, ¿no? Por amor le estaba corrigiendo, en otras palabras. Ha intentado intervenir porque le parecía que no se podía naturalizar la violencia. Y muchas veces naturalizamos, amigos y amigas, la idea de que no hace un empujoncito nomás, o sea, no es algo tan grave, se puede conversar. Y por la idea de diálogo, de repente lo naturalizamos mucho más, y más bien decimos a la gente que está a nuestro alrededor, como en este caso era su hermana, ni siquiera sus papás, que no se metan, ¿no? Que intenten pues mantener distancia, que esa persona lo iría a solucionar. Pero no, en este caso lo más interesante que yo rescato es que seguramente han tenido también buena comunicación, quizás buena confianza ambas hermanas, porque lo ha tomado de buena manera, y más bien es un aprendizaje para esta persona, para que nunca más, si es que le pasaría nuevamente algo parecido, ella asuma el papel de me quedo así, no hago nada, claro, sino más bien esta persona asuma este criterio de yo no tolero la violencia, así que no voy a dejar que nadie me empuje, me grite, me trate mal, o bueno, en fin, la cadena de lista que tenemos de violencias. Exactamente, Luli, ¿no? Es importante también rescatar este otro elemento que va muy ligado al anterior, ¿no? Muchas veces en las relaciones de pareja, cuando por ejemplo hay situaciones de mucha tensión en la casa y la familia está escuchando que la pareja, digamos, está discutiendo ahí, qué sé yo, lo que siempre sucede, ¿no? Digamos, una pareja reciente vive en la casa de los suegros, ¿no? Entonces están empezando a tener un problema ahí, está empezando a tensionarse la situación, ¿no? Han notado que están empezando a gritar más que antes, que están empezando a irritarse más fácilmente que antes, pero muchas veces la gente tiende a callar, ¿no? Dice, no te metas, cuidado que hagas algo, no le gusta que se metan en su relación. Pero como bien este último testimonio nos ponía en contexto, es importante también rescatar que es preferible, ¿no?, intervenir antes que la violencia se consume, ¿no? Es preferible, por ejemplo, hacer puntualizaciones. He notado que están discutiendo más que antes, ¿no? He notado que están empezando como que a irritarse más. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué se puede hacer? ¿De qué forma podemos colaborar? Entonces es importante también asumir estas actitudes preventivas, y como bien decía, llegado el momento también cierto tipo de actitudes van a ser bien recibidas, ¿no? Como en el caso que nos han comentado a través de este comentario. Bueno, hay una tercera participación, pero en realidad se parece mucho a las anteriores. Lo que sí quiero rescatar es 2 participaciones más que hubo, pero voy a resumir un poco estos casos de testimonios que nos han dado, ¿no? Uno era el de la señora Edelmira, que nos decía que en su casa le parecía muy complicado porque de repente todo lo que él hacía, su pareja, su esposo, ellos ya tienen casi 40 años de casados, entonces todo lo que él hacía de no, sírvame a mí primero la comida, qué sé yo, o sea que en su momento ella no se daba cuenta que era un tema, digamos, de violencia, se ha reproducido en sus hijos y en las parejas de sus hijos, ¿no? Ella donde se dio cuenta y nos decía en un almuerzo de un domingo donde pasó exactamente eso, y como para ella fue como volver atrás, ¿no? Y de decir que yo he permitido eso, será también mi responsabilidad que mis hijos hayan asumido esas actitudes. Eso me parece interesante el poderlo hablar. Y por otro lado también un señor, no nos ha dado el nombre, pero nos comentaba esto, ¿no? Que más bien, más que una experiencia, era un comentario donde nos decía cómo nosotros podemos validar realmente este tipo de prácticas y volverlas tan naturales que nos cuesta aceptar que hemos cometido errores, y no lo hemos hecho durante 1, 2 o 3 años, sino prácticamente toda nuestra vida, ¿no? ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo resarcimos el daño que hemos hecho en algún momento? Para eso es mejor simplemente hacerse al loco, decía, y continuar nomás tu vida. Entonces realmente son 2 criterios que me han parecido bastante interesantes. Sí, ciertamente, Luli, ¿no? Realmente, como nos damos cuenta cuando hablamos de violencia, pareciera que son experiencias lejanas, ajenas, ¿no? Pero muchas veces pues no nos damos cuenta que vivimos en una sociedad con un alto índice de violencia, ¿no? Entonces esto que comentas, por ejemplo, son producto de reflexiones que la gente ha tenido en relación a cómo ha tenido sus convivencias, por ejemplo, ¿no? Sus etapas de convivencia, de relacionamiento. Entonces, para finalizar, Luli, yo quisiera como que hacer honor al nombre del programa Nuevas Historias, Nuevos Hombres, y
poner en contexto, ¿no? A través de una breve historia, de una breve narración, cuál es el cambio que en algún momento en relación a este tema de la violencia, de la naturalización, sufrió un hombre, ¿no? Acá en el Centro Juana Zurduy trabajamos con múltiples hombres que son denunciados por violencia también. Y en ese sentido, una vez uno de ellos comentaba y decía, bueno, estoy aquí, ¿no? Denunciado, ¿por qué? Porque mientras yo discutía con mi esposa, la gente se metieron mis hijos y bueno, finalmente todo se hizo muy grande. ¿Para qué se meten, no? Si no se hubieran metido, pues yo no estaría denunciado, ¿no? Entonces eso hizo que este hombre inicialmente comprenda que la violencia era una cuestión muy íntima, que la violencia era una cuestión, digamos, solamente de él y de su pareja, y cuando llega a intervenir la gente, claro, él se siente afectado, él se siente ofendido, ¿no? Cuestionado incluso por sus hijos, pero bueno, finalmente después del proceso terapéutico él logra entender, ¿no? Y en un último comentario él decía, bueno, ahora sí he entendido que la violencia no había sido, ¿no? Una cuestión de dos. En la violencia, si bien discuten dos, salen afectadas más personas, ¿no? Salen afectados los hijos, pero es importante que, por ejemplo, antes de que las relaciones de pareja lleguen a un entorno de violencia, la gente también se anime a intervenir. Entonces, estas reflexiones nos hacen entender que es importante que también nosotros empecemos a cuestionarnos esto, ¿no? ¿Qué hacemos frente a los hechos de violencia? ¿Cómo actuamos? Y a veces, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? Como en el último caso que hemos referido, ¿no, Henry? Porque la señora se cuestionó y dijo, tal vez es producto de lo que yo no hice en su momento. Entonces, no intervino. Y en el segundo caso del señor tampoco, claro, porque dijo, si intervengo conmigo mismo va a tener que ser un cambio trascendental en mis propias decisiones y también pedir disculpas quizás a muchas personas a lo largo de mi vida, así que prefiero quedarme así. Entonces queda el mensaje, amigas y amigos, primero para hablar un poco al interior nuestro, ¿no? De la casa, de la familia, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, qué sé yo, con la gente que está a su alrededor y decir, a ver, realmente en algún momento yo he naturalizado la violencia. Y la segunda pregunta que hoy nos ha convocado es, ¿qué he hecho yo frente a la violencia? Yo he visto algún momento, he tenido la oportunidad de acercarme, o sea, verlo ahí, ¿no? Entonces, ¿yo qué he hecho? ¿Me he enfrentado, no me he enfrentado? ¿Me he quedado pasmado? ¿Me he pasado de largo? Entonces, ¿cuál ha sido mi actitud? Entonces, creo que nos invita un poco a cuestionar también nuestra participación frente al mismo, a validar o no estos aspectos de naturalización. Y, por supuesto, Henry, que tendremos otros espacios para seguir hablando de este tema que ha sido muy provocador, para que la gente realmente se cuestione, y ha habido gente que quizás no ha contado su experiencia, pero sí ha dado muchas pautas, ¿no? Y además de repente ha reaccionado fácilmente a lo que nosotros hemos provocado, así que creo que eso nos invita también a ponerlo en mesa, que es algo fundamental para no naturalizarlo. Exactamente, Luli. Ya el siguiente programa estaremos conversando un poco más sobre este tema de la normalización, naturalización de la violencia, cuáles pueden ser sus efectos también ya en la sociedad y en las familias, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos acostumbramos a convivir en una relación de pareja donde la violencia es algo que no se cuestiona? ¿Cómo crecerán los hijos, ¿no? ¿Cómo se irán configurando estas personas? Entonces es algo que vamos a conversar seguramente el próximo programa. Y es justamente esa la pregunta con la que queremos cerrar hoy, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en un hogar cuando se normaliza la violencia? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Muy bien, entonces queda la pregunta para que usted participe durante toda la semana. El siguiente viernes estaremos con mucho más. Esto ha sido Nuevas Historias, Nuevos Hombres. Hemos presentado La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres.